Bienvenidos a la clase en modalidad distancia correspondiente a la primera parte del módulo 11 que se titula Dispositivos de entrada-salida. Bueno, finalmente abordamos el último módulo de la materia y acá estamos viendo un poco de qué se trata. El corazón de este módulo va a ser justamente estudiar en profundidad los tres modos de entrada-salida que están allí en grisecito porque van a formar parte de la segunda parte de este módulo. Entonces esta primera parte esencialmente va a presentar los conceptos fundacionales, vamos a hacernos la pregunta ¿qué diablos es un módulo de entrada-salida? Y vamos a brevemente repasar su estructura interna. O sea, va a ser un poquito más corta. Después nos queda, esa segunda parte, como les decía, que es el corazón del módulo. Y dejamos para la tercera y última parte, y con eso estaríamos cerrando la materia, un poco la discusión de cómo es la realidad hoy en día con el almacenamiento rotacional, qué está pasando con esa nueva camada de almacenamiento de estado sólido, que sin dudas lo va a terminar reemplazando en algún momento. Y también una estrategia muy interesante para mejorar el desempeño tanto de los discos rígidos y también de los discos de estado sólido. Pero eso viene más adelante. En esta primera parte, que como les adelantaba, es un poquito más corta, vamos a adentrarnos a esta historia de la entrada-salida. Claro, veníamos repasando los distintos componentes. En el último módulo, por ejemplo, profundizamos y mucho en el lenguaje ensamblador, y usábamos el lenguaje ensamblador para ir estudiando, ver cómo trabaja el CPU, cómo maneja sus registros, cómo interactúa con la memoria. Le contábamos, por ejemplo, a los modos de direccionamiento cuántos accesos a memoria tenía. Estábamos trabajando mucho con la ALU, con la lógica de control, con la memoria principal, que los tres son componentes principales de la arquitectura de von Neumann. Y veníamos de alguna manera olvidándonos del que completa el cuadro, que son justamente los dispositivos de entrada-salida. Este último módulo lo vamos a abocar, hago la aclaración, último módulo que lo desarrollamos desde ya a continuación de la última evaluación, razón por la cual suelen ser temas que son evaluados en el final, ya sea en modalidad regular o por coloquio. En ambos, este último tema, los distintos componentes del último tema en general suelen formar parte de la evaluación. Es como el jefe Gorgri estaría diciendo guiño, guiño, ¿no? De alguna manera presten la atención a estos conceptos porque casi con seguridad van a estar presentes en la evaluación final. Acá retomamos entonces esa visión abuelo de pájaro que teníamos de la organización de la computadora. Estamos viendo, por ejemplo, si tengo el ratón en algún lado, estamos viendo, aquí está el procesador, no le hacemos zoom, aquí adentro sabemos que está la lógica de control y también la ALU, o sea, dos de los componentes. Aquí está la memoria principal, acá hay un pequeño bus que los conecta. Y después vemos que hay otro bus, que lo llaman el bus de entrada-salida. Yo típicamente llamo a estos dos, porque sin hilar fino en si están o no, si forman parte o no del mismo bus, los suelo llamar bus del sistema. Obviamente el día de mañana, cuando la memoria principal esté incorporada al CPU, se va a llamar también bus del sistema, más allá de que este bus de aquí, al ser mucho más corto, ¿qué pasa? Se aplica esa regla de que no puedo ir lejos y rápido a la vez, pero si voy cerca, en ese caso sí puedo ir rápido. Y el CPU, la memoria principal y otras cositas más que ahora vamos a ver son lo que forman la placa madre, ¿no? Motherboard en inglés es la placa madre. ¿Qué sería la placa madre? Es eso que uno ve por la ventana del gabinete, si tenés un gabinete con ventana, o lo que uno ve cuando le sacás, una de las tapas al gabinete. Eso que se ve ahí adentro, uno ve rápidamente el CPU, sobre todo no porque veamos el CPU, sino porque vemos el ventilador gigantesco que el CPU suele tener. Entonces uno lo ubica rápido. Tal vez vemos rápido la placa de video, que viene a ser esta que está aquí, que es donde conectamos el monitor. También porque la placa de video suelen ser voluminosas o suelen también tener ventiladores grandes o a veces también ventiladores con luces para llamar la atención. Pero la placa de video, a menos de que sea una computadora que tiene una placa integrada dentro del CPU, algunas de ellas las hay, si tiene una placa de video discreta, uno la ve y está como enchufada al motherboard. ¿Enchufada dónde? En el bus del sistema.
Ahora bien, uno allí, cuando conecta la placa de video al bus, ¿qué estamos haciendo? Y de alguna manera le estamos posibilitando al procesador que se conecte, con el caso de la placa de video, con el monitor. De la misma manera también permitimos que el procesador se conecte con el teclado. Ok, no a través de la placa de video, sino posiblemente, no sé, por una interfaz USB o la que sea. De la misma forma también tenemos, por ejemplo, aquí un disco rígido y aquí una impresora, ¿no? Bueno, está tomado de un libro viejo, bueno, habla de disco rígido en lugar ¿no? de disco estado. Bueno, habla de disco, podría ser, con un poco de imaginación podemos pensar que es un disco estado sólido. Ahora bien, fíjense, el disco, la impresora, el monitor, el teclado, no están enchufados al bus del sistema. Si se fijan, se conectan a otra cosa. Fíjense en la impresora, se conecta a otra cosa. ¿A qué cosa se conecta? No al bus, se conecta al módulo de entrada-salida. Hay algo, que de eso estamos hablando, no vamos a profundizar justamente qué son estos módulos de entrada-salida, para dejar todo en condiciones para retomar justamente las modalidades de entrada-salida, la forma en que el CPU accede a los dispositivos, una vez que nos quede claro qué son estos módulos de entrada-salida. Una observación. Noten que entre el módulo de entrada-salida y el dispositivo hay algo más. ¿Qué es esto que está aquí? Bueno, típicamente si uno mira al gabinete del lado de atrás, o a veces de adelante, algunos gabinetes nuevos tienen como arriba como unos enchufes, los llamamos adaptadores o bueno, interfaces, donde uno puede poner por ejemplo un pendrive, donde uno puede conectar el micrófono, los auriculares, etc. Inclusive algunos gabinetes hasta te dejan enchufar, no sé, un disco rígido, ¿no? Eso, ahí es donde uno conecta, digamos, esta línea negra de aquí sería el cable del monitor. Y se enchufa ese adaptador. Ahora, pero ese adaptador no va directamente al CPU, ese adaptador no va ni siquiera directamente al bus. Pasa por un intermediario, ¿no? Pasa por este módulo de entrada-salida. Así que un poco lo que nos tenemos que preguntar es por qué están estos módulos acá en el medio. Toda vez que pongamos un intermediario, claro, estamos elevando la latencia, porque un dato que venga, por ejemplo, del disco rígido y que tiene que llegar al CPU, va a tener que atravesar, bueno, todos los intermediarios, va a tener que pasar por la, no sé, la electrónica del disco rígido, el cable que conecta el disco rígido, en este caso podría ser, no sé, un cable SATA, ¿no? El que conecta el disco rígido con la computadora. Después tiene que viajar por la computadora, llegar al módulo de entrada-salida, después atravesar el módulo de entrada-salida y llegar al CPU. Ciertamente que poner un módulo a mitad de camino entre el CPU y el disco, entre el CPU y el teclado, entre el CPU y el dispositivo que fuera, va a ralentizar el acceso a ese dispositivo. Entonces, eso estamos como viendo la balanza, estamos poniendo peso de un lado. Tiene que haber alguna razón a favor. Estas serían razones en contra de usar el intermediario. Evidentemente tiene que haber alguna razón a favor de usar el intermediario, porque ustedes saben, no nos pegamos tiros en la pierna. Bueno, los amigos electrónicos que diseñan la computadora no se van a pegar un tiro en la pierna, no van a estar poniendo algo que no haga falta que allí esté. Tratemos de contestar esa pregunta, de justificar por qué son tan necesarios los módulos de entrada-salida. Bueno, y obviamente, una vez que nos convenzamos de la necesidad de que ellos estén allí, empecemos a preguntarnos qué son, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Bien, partamos de la base de que los módulos se conectan a dos cosas. Por un lado, se conectan yo digo genéricamente bus del sistema, lo que recién en la transparencia anterior se llamaba bus de entrada-salida. Se conecta de un lado al bus del sistema y del otro lado se conecta a uno o más dispositivos. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que un módulo se conecta a más de un dispositivo? Bueno, fácil. ¿Qué tal un bus, un módulo que te deja enchufar USBs? En el USB vos podés poner un pendrive, o podés poner un pendrive y un teclado y algo más. Sí, y por ahí pones a cargar el teléfono. Uno puede enchufar todo lo que tenga ganas en ese módulo USB, en ese puerto USB. ¿Y qué pasa si mi computadora tiene un solo puertito USB? Bueno, en ese caso se puede comprar lo que se llama un concentrador USB, que viene a ser una especie de zapatilla. ¿Vieron cuando uno tiene un solo enchufe, poner la zapatilla y ahí puede enchufar varias cosas? Bueno, vendría a ser algo parecido. Es como que te permite repetir ese único
modulito USB o puerto USB que tiene tu máquina, transformarlo en 4, 5, 10, bueno, dependiendo de comillas, la zapatilla, ¿no? El hub, el concentrador USB que usemos. Obviamente no es lo mismo, hay concentradores que se enchufan a la pared, que son activos, y otros que son pasivos, que toman la corriente de la computadora. Si es un concentrador que toma corriente de la computadora, bueno, no sería buena idea poner a cargar el celular allí, ¿no? Sobre todo porque tardaría horas y horas en cargarse, ¿no? El celular siempre conviene enchufarlo, ¿no? al transformador, que también tiene como una salida USB, pero la salida USB del transformador del celular obviamente nada tiene que ver con la salida USB de una computadora, ¿sí? En una solamente le da corriente, y en la computadora, además de corriente, un poquito de corriente, 500 miliwatts, le da también, 500 miliamperes, le da también la capacidad de comunicarse con el CPU. Entonces, tengan presente de que cada módulo va a manejar, se conecta al bus del sistema, pero también puede manejar uno o más dispositivos. Bueno, hablando del módulo, y un poco tratando de justificar su razón de ser, hay que tener presente que no es solamente un conjunto de pines de un lado, un conjunto de pines del otro, ¿no? Que se enchufa en el bus y después se enchufa al módulo. No, adentro del módulo va a haber también, por así decir, una cierta inteligencia. Los amigos electrónicos hablarían de una lógica digital. Va a haber una lógica digital que va a ser de interfaz, va a traducir o va a facilitar que se conecte el dispositivo o los dispositivos con el CPU, ¿no? Con la computadora, hablando mal y pronto. ¿Por qué es necesario que haya un módulo de entrada-salida? Bueno, hay varias razones. Empecemos a listarlas. La primera que me viene a la mente. Es cierto que hay una multiplicidad de dispositivos que uno puede querer enchufar a la computadora. Yo, antes de que arrancara la pandemia, ni sabía, había escuchado hablar, pero nunca había visto usar la tableta digitalizadora que tiene Leo. Y bueno, la compu de Leo estaba desde antes el CPU-S, y sin embargo, cuando se compró la tableta digitalizadora, ese CPU supo hablar con la tableta digitalizadora. ¿Por qué lo pudo hacer? Bueno, porque la lógica para hablar con la tableta digitalizadora no está dentro del CPU. Esto es muy interesante porque nos permite, por ejemplo, hacer uso de dispositivos que hayan sido inventados después de que fue fabricado el CPU que estamos usando. Es como que se independiza el CPU del conjunto de dispositivos que puede usar. Inclusive acá nos viene muy bien la ley de equivalencia de hardware y software, porque llegado el caso, como el CPU es tan flexible, si necesitáramos algo que no había sido contemplado a nivel de hardware, bueno, siempre se lo puede terminar resolviendo a nivel de software. Ahora vamos a volver sobre ese punto. Pero primero veamos entonces un poco por qué necesitamos que el módulo S esté allí. Es una gran ventaja no tener que tener la electrónica para controlar al dispositivo dentro del CPU. ¿Por qué? Bueno, porque el conjunto de dispositivos es muy heterogéneo, tienen distintas velocidades, tienen distintos requerimientos de temporizado, son realmente muy heterogéneos. Y cargar al procesador todo transistor que nos queda suelto dentro del CPU, le encontramos un gran uso, o bien para incrementar la memoria caché, la jerarquía de memoria, o bien para dotar al procesador de mayor cantidad de núcleos. La vez pasada compartí ahí en Facebook cómo hay un nuevo procesador que está armando la gente de Apple, que es, para mi sorpresa, es de la arquitectura RISC, de 40 núcleos. Me caí de espalda. Bueno, no me caí de espalda porque estaba sentado. Impresionante. Noten cómo cualquier transistor que nos sobra, incluso en un procesador RISC, es invertido en o incrementar la memoria caché, que es buenísimo, o incrementar la cantidad de núcleos en el CPU, que también es muy bueno. Entonces, ciertamente es una gran idea descargar este requerimiento de electrónica en algún componente ajeno, externo al CPU. Es lo que llamamos el módulo de entrada-salida. Esto le da mucha flexibilidad a los que construyen computadoras. De hecho, el que fabrica el motherboard puede elegir si ese motherboard va a tener, por ejemplo, conectividad USB, si va a tener quizás una placa Wi-Fi o no. Ese es otro módulo de entrada-salida. Si va a tener, por ejemplo,
una interfaz Firewire, que es es como el USB pero diferente, con otras características. Si va a tener, por ejemplo, la posibilidad de conectarse al disco rígido. Esperemos que sí, ¿no? Una computadora que no soporte ningún disco rígido sería una computadora no muy útil. Entonces, el que va fabricando el motherboard, gracias a haber exportado, haber quitado esta lógica de dentro del CPU y la ponemos por fuera, se pueden armar motherboards con un propósito específico, por ejemplo para armar una notebook, o motherboards mucho más poderosos para armar un servidor. Motherboards donde, por ejemplo, podés enchufar varios CPUs al mismo tiempo. No hablo de que el CPU tenga varios núcleos, sino de que el motherboard te deje enchufar, por ejemplo, dos CPUs, digamos, dos CPUs de 40 núcleos, entonces tenés 80 núcleos, ¿no? Una cosa infernal que desde ya no va a ser para una notebook ni para un celular, sino justamente para una computadora de esas que están en el cloud, para un servidor. Esta es una de las razones absolutamente valederas por la cual contar con los módulos de entrada serial. Ahora empezamos a balancear la cosa, ¿no? Antes criticábamos la existencia de este intermediario, estamos viendo que alguna razón de ser tiene. Sigamos en esa línea. Un poco lo toqué tangencialmente recién. Sin dudas, la tasa de transferencias de datos de los dispositivos es sensiblemente menor, por ejemplo, que la de acceso a la memoria principal, o ni que hablar la de procesamiento dentro del procesador, por ejemplo, la de acceso al banco de registros, la de acceso a la ALU. Si les pregunto por qué, pregunta de final, bueno, ¿qué está tallando acá? Si lo pensamos, la ALU y el banco de registros están adentro del CPU. Como están muy cerca, ¿a qué no saben? Podemos ir rápido. La memoria está un poco más lejos. Como está un poco más lejos, voy a poder ir rápido, pero no tan rápido como dentro del CPU. Y los dispositivos, si alguna vez vieron cómo se enchufa un disco rígido en un motherboard, habrán visto que está el famoso cable SATA, que es un cable que tiene 15-20 centímetros de largo. Bueno, caramba, si criticamos que la memoria principal está a, no sé, 5 centímetros del CPU, el disco rígido va a estar a 20. Entonces no está al doble de lejos, está 4 veces más lejos. Y encima la cantidad de pines que conecta la memoria principal con el CPU es muy grande, ¿no? Producto, bueno, que es el cuello de botella de la arquitectura von Neumann y otras cuestiones que ya hemos conversado. Mientras que el cable que te conecta con el disco rígido, como su nombre lo indica, se llama SATA. La S viene de serie, es serial ATA. Entonces hay un solo cable que lleva y trae información. Increíblemente, bueno, es muy veloz esa conexión, pero no llega ni de casualidad a la velocidad de la ALU, del banco de registros, ni de la memoria principal. Entonces, sin dudas, y puse como ejemplo el disco rígido, que era de los uno puede pensar de los dispositivos más veloces. Hay otros más veloces como la placa de video, pero el disco rígido por ahí es en el que uno enseguida piensa que es cuello de botella al desempeño correctamente. Hay otros dispositivos más lentos, un teclado, un ratón, obviamente. Ni que hablar una conexión a través de internet, que ahí sí, no es que estamos recorriendo 20 centímetros. Con una conexión de internet, por ahí estamos mirando una película que está en un servidor en Estados Unidos, está a decenas de miles de kilómetros de aquí. Obviamente que vamos a poder ir a buena velocidad, pero nunca tan veloz como vamos al disco rígido, ni como vamos a la memoria principal, ni como vamos, decíamos, a la ALU o al banco de registros. Entonces, si tenemos en cuenta esta disparidad, esta gran diferencia, la verdad que es una mala idea hacer uso o ocupar, consumir el veloz bus del sistema que opera a cientos de megabits por segundo, usar ese bus para manejar ese dispositivo que, por ejemplo, en un teclado, en un ratón o en una placa de red, que va a una velocidad pero varios órdenes de magnitud menor. Así que, de nuevo, excelente idea que haya algo en el medio que me permita desacoplar la velocidad elevada del bus de la velocidad bastante más acotada de, bueno, lo que es la conexión al dispositivo, ¿no? Puede ser el cable SATA, bueno, lo que sea que nos conecta al dispositivo. Ahí tenemos una segunda gran razón para contar con los módulos. Y tenemos una más. Bueno, veníamos de conversar, hablar del Big Endian y el Little Endian. Ok, habíamos visto en su momento también la codificación de datos, cómo existía diversas formas de codificar, por ejemplo, un string, ¿no? Si usabas
el ASCII básico, el ASCII extendido, si usabas Unicode. Bueno, hay todas esas cuestiones entran a tallar cuando estamos almacenando información en un dispositivo. Tal vez en un dispositivo se guardan palabras, que cada palabra tiene múltiples bytes. Ahí entra a tallar lo del Big Endian, Little Endian. O por ahí estamos guardando, en algún lado se guardan strings, y bueno, hay que ver cómo está guardado ese string. ¿Es ASCII extendido? ¿Es Unicode? Bueno, todos esos bemoles, todos esos detalles son cuestiones que, imagínense molestar al CPU, sobrecargar al CPU, hacer que el CPU tenga que destinar miles y miles, cuando no millones de transistores para lidiar con estos aspectos. No, mucho mejor dejar que centralizar la electrónica que va a lidiar con esos aspectos en un componente externo al CPU, como lo es el módulo de entrada-salida. Sin dudas, espero haberlos convencido que todas estas razones, y alguna más que tal vez no se me ocurrió volcar en la transparencia, están justificando ampliamente la incorporación de los módulos de entrada-salida al gabinete, al motherboard, ¿no? Digamos que entren a trabajar en conjunto con el procesador. Obviamente que la pregunta que sigue a continuación se cae de madura. La pregunta que sigue a continuación es: ¿qué constituye un módulo de entrada-salida? Bueno, empecemos a ver esa pregunta. Un poco estamos repasando o poniendo blanco sobre negro todo lo que vimos recién. Un módulo de entrada-salida va a ser una interfaz que le va a brindar acceso al CPU, a la memoria principal. Esto lo vamos a ver en la segunda parte, pues hay unos módulos, algunas modalidades de entrada-salida que te dan acceso al CPU, otras que te dan acceso a la memoria. Estamos de la perspectiva, ¿no?, de lo que puede hacer el dispositivo. ¿Y cómo le brinda ese acceso? ¿Cómo es esa puerta de acceso a la computadora? Bueno, es haciendo uso ya sea del bus del sistema, o bueno, en algunas configuraciones de las primeras computadoras había un conmutador central que, bueno, a alto costo tenía un mayor desempeño, una mayor tasa de transferencia. Hoy en día la mayoría usan lo que llamamos el bus del sistema. Independientemente de que, bueno, habíamos conversado que en las versiones más contemporáneas de los motherboards, para una cuestión de tener mayor desempeño, se han como especializado los buses. Entonces hay un bus para acceder a la placa de video, hay otro para la memoria, hay otro para los módulos de entrada-salida. Pero bueno, independientemente como sea, yo uso aquí el término genérico bus del sistema, que vendría a ser el bus que es del CPU hacia afuera. Ese llamamos bus del sistema. Recuerden que también teníamos un backside bus. Mejor dicho, el bus del sistema sería el frontside bus. Después el procesador puertas adentro tiene un backside bus, que es el que conectaba los distintos núcleos y qué sé yo. No estamos hablando de ese bus, sino el bus de afuera del CPU, que es donde está el resto de la computadora, salvo lo que está dentro del procesador. Ok. Y lo habíamos mencionado, el hecho de que no hay ninguna limitación, o sea, un módulo de entrada-salida puede controlar un solo dispositivo, o puede controlar a varios, ¿no? El ejemplo paradigmático es, al que todos estamos acostumbrados, supongo yo, es el USB. ¿A quién no le ha pasado que por ahí, de los puertos cómodos, por ejemplo, yo tengo un teclado que, además del cable del teclado, que es USB, tiene otro cable USB, increíblemente? Voy a decir, ¿pero para qué tiene dos cables? Bueno, el segundo cable USB es porque después, al costadito del teclado, podés enchufar, no sé si tiene uno o dos USBs. O sea, el propio teclado hace de concentrador USB. ¿Y por qué? Obviamente hizo que fuera más caro el teclado desde ya. Pero ¿y por qué hacen eso? Bueno, porque por lo general en la parte de adelante de los gabinetes no suele haber muchos USBs. Cuanto más USBs haya, la verdad, mucho más práctico. Pero por lo general no hay tantos. Y uno tiene tantos cachivaches que enchufar en el puerto USB que a veces los terminás ocupando. Cuando no tenés el pendrive, después por ahí tenés enchufado, no sé, auriculares o como decíamos hoy, enchufaste el celular para cargarlo. Entonces rápidamente se agotan y bueno, es el ejemplo paradigmático. Todos hemos visto alguna vez algún concentrador USB, incluso cuando tal vez no nos hayamos dado cuenta que era un concentrador USB. Como les decía, un día fue de casualidad limpiando el teclado y digo, ¿qué es esto? ¿Qué hace esto acá? No lo usaba, no me resultaba tan cómodo. Bueno, justo tengo un gabinete que tiene muchos puertos USB cómodos y a mano. Pero bueno, la presencia es bienvenido sea. Y ahora hace un tiempo creo que le enchufé un dongle Bluetooth, bueno, para otras cuestiones. Que bueno, aproveché la existencia de ese concentrador USB en el teclado. Sigamos contestando la pregunta de qué constituye un módulo de entrada-salida. Bueno, retomemos con otro nivel de abstracción
el dibujo que estábamos viendo hoy, ¿no? Que le pusimos el círculo rojo detectando su ubicación. Y habíamos notado que estaba a mitad de camino del CPU y de los dispositivos, en el medio. Aquí vemos cómo un módulo genérico se conecta con lo que sería el bus del sistema. El bus del sistema siempre pensamos que tiene las líneas de datos, donde va y viene la información, pero realmente tiene más cosas. Recuerden que el bus del sistema, por ejemplo, también nos conectaba con la memoria, y habíamos visto cómo estaban las líneas de datos, donde va y viene la información, pero también están las líneas de direccionamiento, que en el caso de la memoria le decía qué celda acceder o qué celda escribir. Bueno, también a la par de las líneas de datos y de direcciones, van a estar las líneas de control, donde uno va a estar codificando las órdenes que le estás dando al módulo, ¿sí? Bueno, va a depender, de nuevo, es un pantallazo genérico, quizás en alguna computadora en particular las líneas de control viajen adentro de la línea de datos o se reutilicen la línea de datos como si fueran de control. Bueno, dependerá de la peculiaridad puntual de cada arquitectura. Y del otro lado, ¿qué tenemos? Decíamos que es como un adaptador. Bueno, del otro lado tenemos las conexiones a los dispositivos, al o los dispositivos. Ok, el próximo paso va a ser obviamente transparentar, sacar esta tapita de acá arriba y ver qué hay adentro del módulo. Antes de eso, quiero repasar brevemente cómo podemos... Dijimos que los dispositivos son totalmente heterogéneos. Bueno, ¿y por qué son heterogéneos? Buena pregunta. Eso es un poco consecuencia de para qué fueron creados. Y se me ocurrió plantear esta taxonomía y después vamos a repasar una consecuencia de esta heterogeneidad, o bueno, de esta propia clasificación que vemos aquí. Los distintos dispositivos van a tener inherentemente diversas tasas de transferencia, porque no lo pueden evitar, justamente, un poco se los adelantaba hoy. Tenemos dispositivos de interacción con humanos, típicamente monitor y teclado. Esos dispositivos, por más que ellos pudieran ir más rápido, por ejemplo, la pantalla, podría volcar miles y miles de caracteres por unidad de tiempo, pero el humano que está leyendo esa pantalla no va a entender ni jota. O el teclado por ahí puede escanear 200 teclas tocadas por segundo, pero nadie tiene tantos dedos para tocar 200 teclas por segundo. Entonces, el humano termina siendo el eslabón más débil de la cadena y hace que esos dispositivos de interacción con humanos, la verdad que esté acotada. Es verdad que, bueno, ahora por ejemplo con los ratones, ahí está monitor, teclado, debíamos sumar también el ratón. Los ratones que se utilizan para los torneos de Fortnite y ese tipo de cosas, es increíble que le levantan la velocidad. Porque un ratón para un torneo de Fortnite que escanee la mano del jugador como un ratón que usamos, no sé, para navegar la web, no sería lo suficientemente preciso, entonces no harías los headshot y qué sé yo, y con el fusil de largo alcance no le pegarías. Es un caso muy especial y muy puntual. Así todo, cuando uno mira esos ratones de alto desempeño, ratones gamer, son por ahí 5 veces más veloces que un ratón normal, ¿no? Cuando digo veloces es la velocidad de refresco de... ¿Vieron cómo funciona el ratón? El ratón es una cosa increíble. Antiguamente los ratones abajo tenían una bolita, una cosa horrible que ya no se usa más. Los ratones de hoy en día esencialmente son una cámara de fotos. Estarán pensando, el profesor, en lugar de dar la clase tomando mate, como estoy ahora, se sirvió un whiskacho y ya está pasado de copas. No, los ratones, es más, había un niato, esa gente que tiene mucho tiempo libre y hace cosas maravillosas con la computadora, se sacó una selfie con el ratón. Es una persona que obviamente no tiene vida social, porque lo tuve que programar en bajo nivel. No sé si hasta no estaba escrito en Assembler la interfaz para sacarse una foto con el ratón. Estaban pensando, ¿cómo te sacas una foto con el ratón? Bueno, tiene una cámara de fotos abajo que le va sacando fotos al pad del ratón, si es que tenés un pad, o al papel, o a la superficie sobre la cual moves el ratón. Entonces, va sacando fotos, una cierta cantidad de fotos por unidad de tiempo, y se da cuenta cuando la foto se va moviendo, que en realidad asume, ¿no?, que la mesa donde estás pasando el ratón no se movió, lo que se movió fue el ratón justamente. Entonces, viendo cómo se mueve el piso, infiere cómo estás vos moviendo el ratón. La verdad que es extraordinaria la idea, es una idea simple y fenomenal, y no es tan cara. Hoy en día podemos poner cámaras de fotos, incluso cámaras de fotos de no tan alta resolución, en prácticamente cualquier lado, y por ejemplo la hemos puesto en los ratones.
Inclusive cuando le suben la velocidad de refresco, que sería la cantidad de fotos que saca el ratón, en el caso, como les contaba, de un ratón gamer, la cantidad de fotos por unidad de tiempo es ínfima, es muy poquita. O sea, realmente, incluso el dispositivo más veloz que puede usar un gamer, un usuario profesional, sigue siendo súper lento comparado a las otras categorías que vamos a ver a continuación. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la que sigue? Bueno, dispositivos que posibilitan la interacción con hardware, con otro hardware. Acá es completamente diferente la historia. El ejemplo típico es un disco rígido o un disco de estado sólido. Es hardware hablando con otro hardware. El otro hardware sería la computadora. Ahí los dos van a velocidades increíbles. Se mueven decenas de millones de bits por unidad de tiempo. Es una cosa infernal. Entonces ahí nos empieza a aparecer, tenemos en un extremo los humanos que son muy lentos, por el otro lado las computadoras, no sean computadoras, digamos, dos dispositivos electrónicos hablándose a corta distancia, velocidades infernales. Y ya que estamos hablando, justo recién dije una computadora hablando con otra, dije, no, momentito, cuando es la computadora hablando con el disco rígido, más allá de que el disco tiene adentro una pequeña computadora, increíblemente, por eso se llama IDE, no sé si habían visto la sigla. IDE significa Intelligent Drive, no sé qué diablos, Equipment o Engineer, no sé cuál es la última E. Pero la I es de inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque tiene un pequeño CPU adentro. O sea, ya, digamos, el Internet de las cosas dentro de la computadora ya se verifica, ¿no? Tenemos un pequeño procesador adentro del ratón, para ir sacando las fotos que les contaba recién. Tenemos un pequeño procesador adentro del teclado, para hacer una tarea mucho más elemental, que es, ver qué tecla tocaste y avisarle a la computadora cuál fue la tecla que tocaste. Inclusive también le avisa si está el Caps Lock prendido, el Num Lock prendido, el Scroll Lock prendido, ¿no? Las lucecitas del teclado. Tiene una pequeña cantidad de tareas, pero hay allí un pequeño procesador. Entonces, esta comunicación entre computadoras o un CPU y procesadores de propósito específico a corta distancia alcanzan, de nuevo, aplicándolo de estamos yendo no muy lejos, entonces la verdad que podemos ir bastante rápido. Esa sería una segunda categoría. Y agrego la tercera, que hoy en día es cada día, de hecho ahora mismo la estamos usando para consumir las clases, que es la comunicación pero a larga distancia. Típicamente podría ser el uso de Internet. ¿Y qué dispositivo usamos para conectarnos a Internet? Bueno, depende. Podría ser una placa Wi-Fi si están con una notebook, con un televisor, o podría ser una placa Ethernet si uno está usando, si estamos cerca del módem y tenemos un cablecito que une la computadora nuestra con el módem. Ya sea Wi-Fi o sea Ethernet, ambos son lo que se denominan placas de red, o sea, adaptadores de red. En un caso le enchufamos un cable, que vendría a ser como, ¿no?, cuando enchufamos el cable SATA de un disco rígido. Acá enchufamos el cable Ethernet de la placa de red. Por ahí es más difícil verlo en la placa Wi-Fi porque uno parece que no enchufa nada y sin embargo estamos conectados. Estamos conectados a través de L-Ether, a través de ondas de radiofrecuencia, un montón de cuestiones que no se preocupen. Como digo siempre, vamos a ver más adelante en la carrera y de eso estoy seguro porque, vamos a ver en la otra materia en la que estoy de profesor. Ok, ahí tenemos esta taxonomía. Retomemos lo de sacarle la tapita, esa tapita oscura que estaba por arriba del módulo. Ahora hicimos más zoom todavía y acá estamos viendo directamente qué hay adentro del módulo de entrada-salida. Una vez más, es una presentación bien abstracta, ¿no? Dependiendo de qué módulo puntualmente estamos hablando, a cuál de las categorías de la taxonomía pertenece, puede cambiar un poco la organización aquí dentro. Pero en líneas generales, estos son los componentes. Vamos a tener, obviamente, las señales de control que entran al módulo para que el CPU le instruya cosas. El módulo le va a estar devolviendo al CPU señales de estado. Por ejemplo, terminé, no terminé, estoy ocupado, no estoy ocupado. Obviamente que acá hay un ida y vuelta, fíjense, con los bits de datos, ¿no? O sea, acá típicamente si el CPU le dice al disco rígido, quiero escribir este dato, acá le da el dato. En cambio, si el CPU le dice al disco, y cuando digo al disco rígido, obviamente, al módulo de entrada-salida que se conecta al disco rígido, ¿sí? Esto hay que ser preciso. Yo aquí por ahí, como lo estamos presentando, quizás me permito ser un poco impreciso, pero recuerden, si esto lo tienen que explicar en el final, ahí sí hay que ser muy preciso. Y no solo en el final de órgano, en el final de cualquier materia, hay que usar el lenguaje con absoluta precisión. Entonces, ¿el CPU le va a hablar al disco rígido? No. El CPU le habla al módulo y el módulo le habla al disco rígido. Entonces, retomo el ejemplo. El CPU le dice al módulo, quiero escribir este dato en el disco rígido, entonces le da el dato
y le dice acá en la línea de control, quiero escribir este dato en el disco rígido. Y después el módulo lo escribirá. Otra alternativa es que le diga, quiero leer este dato del disco rígido, y bueno, el módulo lo va a buscar y se lo entrega al CPU, lo presenta a través de los bits de datos. ¿Sí? Después vamos a ver, hay distintas formas de hacerlo, que es el corazón de la segunda parte de este módulo. Después, ¿qué tenemos adentro? Adentro tenemos obviamente una pequeña inteligencia, lógica de control, una lógica digital, como dicen los amigos electrónicos. Después tenemos, muy importante, un buffer. Ahora vamos a detallar cada uno de estos componentes uno por uno, por si estoy yendo demasiado rápido en la explicación. Después tenemos un buffer. Este buffer es un componente fundamental. ¿Por qué? Porque este bus de aquí, esta conexión de aquí de datos, me lleva al bus del sistema, a la alta velocidad del bus del sistema. Y esta conexión de aquí abajo me lleva al dispositivo. Y decíamos que inclusive el más veloz de todos, un disco rígido, una placa de video, es muchísimo más lento que lo que puede mover información el CPU por el bus. Entonces, este buffer justamente es el que permite, por ejemplo, que el disco rígido le mande un paquete, un Word, un montón, un byte o lo que sea, gran cantidad de información a este buffer, y después desentenderse, y este buffer después es consumido piecita a piecita, byte a byte o como sea, hasta que el dispositivo, bueno, va aceptando, va guardando, no sé, pensemos que puede ser una pantalla, un ratón, bueno, algún dispositivo de salida en este caso. Bueno, el ratón no sería de salida. El teclado, no sé, parpadeas la luz del teclado, algo por el estilo. Puede ser que el CPU te dé la información mucho más rápido que la velocidad que tenga el dispositivo de consumir esa misma información. Entonces el buffer en esa ubicación es crucial, es el que me independiza uno del otro. Y aparece el último componente, bueno, ya lo mencioné, aquí abajo tenemos la conexión que me lleva al dispositivo. Y aparece un último componente, que más allá de que la transparencia del libro está en inglés, con un nombre raro, transductor, que de hecho en castellano es transductor. ¿Qué es el transductor? Suena mucho a traductor, y la verdad que es una especie de traductor. Lo que pasa es que traduce ¿qué cosa? Si acá hay un dato y vos querés que el mismo dato salga por abajo. Entonces en realidad lo que hace el transductor es traducir no el dato en sí, porque el dato querés que sea el mismo, sino la manera en la cual el dato está representado. Porque podría ser el caso que aquí vos tengas un dato codificado, no sé, en binario, y acá te sale codificado en ondas Wi-Fi, en ondas de interferencia electromagnética, ¿no? Perdón, de radiofrecuencia, en ondas de radiofrecuencia. O sea, este transductor transformaría esos unos y ceros, que eran, no sé, pulsos de corriente, lo transforman en, bueno, una onda de radio. Ahí no cambia el dato, no traduce el dato, pero sí traduce la manera en la que el dato está representado. Vendría a ser como, no sé, uno tiene una información escrita en manuscrita y la pasás a imprenta. Vos no cambiaste el dato es el mismo. No lo cambiaste de idioma el dato, pero sí de alguna manera cambiaste la manera en la cual estaba representado. Ok. Retomemos entonces esta explicación componente a componente, un poquito con más de letra. Un módulo de entrada-salida genérico, decimos, porque no sé exactamente si permite entrada-salida programada o entrada-salida por DMA, digamos, no hilamos fino todavía, eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, un módulo genérico debería tener, calculo, los siguientes componentes. Por un lado, tiene que tener señales de control, que son a través de las cuales el CPU le va a decir qué tenés que hacer. Típicamente, enviar o recibir información. Si era el disco rígido, decíamos leer o grabar. Si era una placa de red, bueno, podemos decir enviar o recibir información a través de la placa de red. Obviamente también uno dice, tenés que mandar esta información. Fenómeno, dame la información. Sí, acá está. Te la da a través de los bits de datos. Justamente ese va a ser el conjunto de información que tiene que ser enviado o recibido hacia o desde el módulo, ¿no? Digamos, a través... los bits de datos, recuerden, son los que te conectan al módulo con el bus. También tenemos otra cosa que presenta el módulo al bus, son lo que se llaman las señales de estado. Ahí ponemos, por claridad, ponemos ready y busy, o sea, listo y ocupado. Pero a veces, como le gusta a los electrónicos, codificar las cosas con la señal o la señal negada, la señal apagada, tal vez en lugar de tener dos señales independientes, ready y busy, solamente tenés la señal, no sé, ready, y después cuando tenés not ready, ¿qué sería? Que estás
bueno, no estás listo, estás ocupado o haciendo otra cosa. Entonces, por claridad a veces hablamos de que hay una señal de ready y una señal de busy, a veces al final de cuentas hay una sola que es ready. Pero bueno, dependiendo del dispositivo puede ser que necesites mayor cantidad de señales de estado, ¿no? Hay que ver, como decíamos, esto es un módulo genérico. Obviamente también dentro del módulo, uno de los componentes más importantes es la lógica de control. Dependiendo de si el módulo de entrada-salida es más o menos inteligente, si el protocolo de comunicación con el dispositivo es más o menos complejo, bueno, la lógica de control en consecuencia va a ser más o menos compleja. ¿Por qué hago esta aclaración? Bueno, porque una lógica de control más compleja equivale a más transistores, equivale a más hardware, equivale a más pesos o dólares. O sea, es más caro. Cuanto más complejo es el protocolo de interacción con el dispositivo, obviamente mayor costo tendrá el módulo que entiende ese protocolo. Para el otro extremo, podríamos tener, ¿por qué no?, explotando la ley de equivalencia de hardware y software, un módulo de control bastante básico. Ahora lo vamos a ver cuando vemos si es transparente o no. Podríamos tener un módulo de entrada-salida muy básico y dejar que lidiar con esos protocolos complicados los haga el procesador. Bueno, pero pará, recién decías que no querés tener hardware en el procesador que sepa manejar al dispositivo. Claro, lo que vamos a tener en el procesador es software. ¿Y a que no saben cómo se llama el software? Síganme. El software que está en el procesador que sabe manejar a un dispositivo. ¿Saben cómo se llama? Driver en inglés o, la traducción directa es manejador. Nadie le dice manejador. Típicamente le decimos el controlador. Sería el controlador de la placa de video, el controlador del disco rígido, o si quieren el driver de la placa de video, el driver de la placa de sonido, etcétera, etcétera. Ahí, ojo, no es que son módulos muy elementales y leen toda la complejidad se la dan al CPU. No, a veces es un trabajo en conjunto, ¿no? Inclusive los módulos con gran cantidad de lógica de control requieren a veces asistencia por parte del procesador de un driver, de un controlador también con su complejidad. ¿Qué más tenemos? Bueno, decíamos, el transductor, ese que se parece a un traductor, pero esencialmente lo que hace, toma datos unos y ceros en formato eléctrico, que es lo que viene por el bus del sistema, y lo lleva al formato que haga falta. El formato que haga falta puede ser, decíamos, tal vez son unos y ceros también en formato eléctrico, pero puede cambiar la intensidad. Dentro del motherboard se trabaja con muy pequeño voltaje, por ahí puertas afuera del motherboard, por ejemplo, en un conector USB se trabaja con 5 voltios. Entonces ahí tal vez el transductor lo que hace es amplifica la señal, ¿no? Le da más intensidad, no, más voltaje. O también el otro ejemplo, una placa Wi-Fi te lo transforma en algo completamente diferente, como es la radiofrecuencia. Y el último componente, sí que también habíamos destacado su importancia, el buffer, ese almacenamiento intermedio, que lo que va a hacer es, obviamente, fuertemente acoplado al transductor, va a independizar la velocidad, la tasa de transferencia de información del bus del sistema de la tasa de transferencia de información de la conexión con el dispositivo. Decíamos, típicamente, como el dispositivo está lejos, esa conexión es más lenta que la conexión del módulo al CPU o del módulo al bus. Pero ese buffer, al independizarlo, nos permite que justamente no penalizar al bus del sistema, no hacer más lento al bus del sistema, producto de que, el disco rígido no puede ir tan rápido, o el pendrive, o la placa de sonido, o el dispositivo que sea, no puede ir, no se banca el alto desempeño del bus del sistema. Recuerden que del otro lado del bus del sistema está el CPU, y el CPU ya odia la velocidad del bus del sistema, pero no por rápida, la odia por lenta, ¿no? Porque puertas adentro del CPU es muchísimo más veloz. Entonces, estos cuellos de botella hay que tener cuidado de no sobrecargarlos. Como hacíamos con la memoria, si se acuerdan, cuidando como programadores de no abusar de los modos de direccionamiento que tienen muchos accesos a memoria, o trayendo el dato de memoria cuando hacíamos la transformación de las expresiones, tratando de minimizar los accesos a memoria, justamente para colaborar con ese cuello de botella. Aquí es algo parecido, pero hablando de otro cuello de botella, en este caso, no ralentizar el bus del sistema. Habíamos adelantado que los dispositivos son muy heterogéneos en sus velocidades. Yo acá tengo una captura de una página de Wikipedia de hace unos cuantos años atrás, que no la he actualizado porque la nueva la tienen aquí.
La nueva tiene, no sé, como 100 o 200 dispositivos y son tantos que han como hecho han trozado por categoría. Entonces están por un lado los dispositivos de almacenamiento, por otro lado los de placa de red, por otro lado placa de video. Es como que lo han separado. Esta que la capturé hace mucho tiempo me gusta porque como que en la misma transparencia o en la misma tabla era, bueno, ustedes saben, Wikipedia, ¿no? Es una enciclopedia colaborativa, cualquiera de ustedes puede ir y aportar información o corregir errores. Entonces, cuando recién arrancaba, bueno, había gente que había puesto simplemente estos dispositivos de aquí y me gustó cómo vamos. Fíjense, ratón y teclado, que son obviamente interacción con humanos, y del otro lado llegamos a, por ejemplo, el VAS PCI. Bueno, este es el VAS que estaba antes del que tenemos ahora. Que, bueno, este no es el PCI Express, es el PCI común. Fíjense, 528 megabytes por segundo. Y un teclado, 10 bytes por segundo. Es abismal la diferencia. Un poco, de nuevo, esta era una de las razones por las cuales justificábamos la existencia de los módulos de entrada-salida, más allá de que, bueno, una vez que están, tenemos que ver para qué están, aprender a usarlos, y acá surgió esta clase, este módulo entero. Nos aparece, por ejemplo, el USB. Recuerden que este es el USB 1, el más viejo de todos, 1,5 megas. Hoy en día sería un USB muy lento. ¿Qué más hay por acá? Tenemos, no sé, una impresora láser de las de esa época. Increíblemente con 100 kilobytes por segundo se arreglaba. Me parece bajo este número, pero bueno, por ahí eran de mala calidad en esa época. Después tenemos, bueno, el Fast Ethernet, que hoy en día no es para nada fast, pero bueno, en esa época es una interfaz que son 100 megabits por segundo. Y si uno hace las cuentas, si 8 bits son un byte, bueno, es 12,5 megabytes por segundo. Y un poco más arriba empiezan a aparecer, por ejemplo, el SCSI, es el SCSI, que en la jerga le decimos SCSI, es así como está el SATA, es otra forma con un protocolo diferente, más complicado, para conectarse un disco rígido con la computadora. Típicamente el SCSI se usa en los servidores. Bueno, si uno lo compara, no sé, con el ISA, que era de 16 megas, que este también era el VAS elemental de esa época, está todo medio desactualizado, ¿no? Fíjense que no está el PCI Express, no están los USB nuevos. Si quieren ver estos números, cómo se ayornan hoy en día, los invito a que le hagan clic a este enlace de aquí abajo y tienen un buen rato para divertirse. El número más lento creo que sigue siendo 10, esto no cambió, pero el número más rápido es infinitamente más grande que 20 GB, ¿no? Esto es la velocidad del panel de conexión de una computadora SAN. Y bueno, movía información a 20 gigabytes por segundo. Y hoy en día, bueno, hay interconexiones, por ejemplo, dentro del CPU, que como ustedes saben, dentro del CPU recorres apenas un par de milímetros, que se alcanzan velocidades de terabytes por segundo, ¿no? O sea, 1.000.000 de veces más rápido que lo que tenemos aquí. Pero no se pierdan en los números. El punto central de todo esto es que tenemos una gran heterogeneidad, entonces no tendría mucho sentido usar el mismo módulo de entrada-salida para conectar el VAS PCI que para conectar el teclado, o que para conectar, no sé, la impresora láser o un disco rígido, ¿no? Como que cada uno tiene distintos requerimientos, sobre todo en esta transparencia, lo que dice allí, data rate, de tasa de transferencia. Así que es muy interesante que esto nos posibilita como agrupar y tal vez tener una interfaz para teclado y ratón dedicada. Antes de que los teclados y los ratones fueran USBs, se usaba un conector específico. El de los ratones era PC2, el de los teclados era un redondel, era la interfaz keyboard, se sabía que era solo para el teclado, que eran con otra ficha, otras características, y lo que posibilitaba era hacer uso de un módulo de entrada-salida con menos exigencia que por ahí un módulo de entrada-salida que conecta el disco rígido a una placa de video. Fíjense que hasta tiene sentido que así sea. Ok. ¿Qué podemos comentar? Ya vimos qué hay adentro de un módulo. Vimos esto de la heterogeneidad de las tasas de transferencia. ¿Qué podemos comentar con respecto a lo que tiene que hacer? ¿De qué es responsable el módulo? Bueno, ¿qué tengo yo que tener implementado en esa lógica de control que tiene el módulo de entrada-salida? Buena pregunta. Lo principal es gestionar el dispositivo, controlar el dispositivo.
Y típicamente el dispositivo, como está lejos, decíamos, no sé, el disco rígido son 20 centímetros de cable SATA, está realmente lejos, va a haber una cuestión de temporizado. Desde que vos le pedís algo al disco rígido hasta que el disco rígido te lo pudo traer, va a pasar un buen rato. Sobre todo, justo mencioné el disco rígido, que es... ahora vamos a ver, en la tercera parte de este módulo, vamos a ver en profundidad por qué. Es un dispositivo electromecánico. Hay cosas que se mueven adentro de un disco rígido. Como, bueno, supongo que todos intuyen, ¿no? Si uno escucha el disco rígido, todo el ruido que hace cuando lo encendés, decía, hay algo ahí adentro, hay alguien zapateando, algo está pasando ahí. Entonces, al ser electromecánico, la parte mecánica es infernalmente lenta, es realmente muy lenta. Entonces es tan importante como controlar al disco rígido, que eso es fácil, ¿no? Como el disco rígido tiene dentro un pequeño CPU, la verdad que la gestión del módulo es muy de alto nivel. Le decís al disco rígido, hola disco rígido, dame tal dato, y ya está, el disco rígido se encarga. Antiguamente, cuando los discos rígidos no eran tan inteligentes, ahí sí había mucho más trabajo por parte del módulo. Lo que sí es importante es el temporizado, porque va a pasar una eternidad hasta que el disco rígido te conteste. Y eso con un ejemplo puntual del disco rígido. Con cada dispositivo son tan importantes la gestión, el control, como el temporizado. Pues bueno, no todos los dispositivos tienen un CPU dentro, si bien, como les contaba hace un ratito, es una tendencia que va en aumento y le estamos poniendo, con esto del Internet de las Cosas, le estamos poniendo procesadores a cualquier cosa. De hecho, yo uso acá para pasar las transparencias, uso un presentador que tiene adentro un pequeño procesador. O sea, hay procesadores por todos lados. Cuando digo procesador, no estamos hablando que sea un i7, un i5, no un procesador de propósito general como son los de las computadoras. Son procesadores típicamente RISC de propósito bien específico. Pero bueno, lo mismo dentro de una impresora. Dentro de una impresora hay un procesador que imprime la imagen esa que le envías. En el disco rígido hay un procesador que controla, todos los componentes del disco rígido. Estamos rodeados de procesadores, más allá de que uno ingenuamente piensa que hay uno solo, que es el del CPU. Bueno, hablando del CPU, la comunicación con el procesador, sin dudas, es otra gran responsabilidad del módulo. Y obviamente, si hablamos de que es importante la comunicación con el CPU, también es importante la comunicación con el dispositivo. Cada dispositivo va a tener... El CPU típicamente tiene como la misma interfaz. O sea, hoy en día es un PCI Express. Listo. Entonces, si sabes hablar PCI Express, el módulo va a saber hablar con el procesador. Pero para el otro lado, cuando te conectas con el dispositivo, no es lo mismo el idioma que habla un disco rígido SATA que el idioma que habla, por ejemplo, un pendrive USB. Cada uno va a tener como su propio idioma. Ciertamente es responsabilidad del módulo de entrada-salida no solo hablar el idioma de la computadora, el PCI Express, lo que sea, sino también saber hablar en los tiempos, en los modos que ese dispositivo entiende. ¿Qué más tenemos? Bueno, una tarea que la habíamos mencionado varias veces como central, la de hacer buffering, hacer almacenamiento temporario de la información, decíamos para desconectar el alto desempeño del bus del sistema del desempeño seguramente no tan alto de la conexión con el dispositivo. Y teníamos creo que uno más. Fíjense, detección de errores. Esto me gusta. Es como un poco le empezamos a dar sentido al esfuerzo que hicimos repasando, ¿no?, el código de Hamming. Bueno, en general, detección y corrección de errores. Y por poner un ejemplo, hoy mencionaba de las placas de red, que tenemos la versión de Wi-Fi o la versión de Ethernet. Ambas hacen uso de CRC. O sea, en ese caso sería un código, como ustedes saben, detector de errores, pero no sirve para corregir. Así que los adaptadores son los encargados, los módulos de entrada-salida son los encargados de construir esos bits de redundancia, de chequear esos bits de redundancia, etcétera, etcétera. Bien, con respecto a las responsabilidades, un poco para ir redondeando qué es esto de los módulos de entrada-salida, existe la posibilidad de que el módulo sea absolutamente transparente al CPU o no. ¿Qué sería un módulo que sea transparente al CPU? Sería un módulo que revela la totalidad de las características del dispositivo, que hace como si no estuviera. Me viene a la mente cuando uno usa una zapatilla. Vos enchufás la computadora a una zapatilla o la enchufás a la pared, la computadora no nota la diferencia, ¿no? La zapatilla es, ¿qué sería en este caso? Obviamente, transparente. Y la otra posibilidad es que no sea transparente. O sea, que el CPU no tenga la menor idea que hay del otro lado.
que vos llegás hasta el módulo, le pedís las cosas, el módulo te da las cosas, pero te oculta si, por ejemplo, si te conectaste con un solo disco rígido o te conectaste con un arreglo de discos rígidos que trabajan de manera no orquestada, todos orquestados entre sí, para aparentar ser un solo disco rígido, pero en realidad son múltiples. Si les suena muy confuso esto que estoy diciendo, bueno, no hay problema. En la tercera parte de este módulo vamos a ver justamente la tecnología RAID, que de eso estaba hablando. Y cuando digo tecnología RAID, no es el matapolilla, ¿no? Es una sigla que se escribe igual que el veneno ese, pero tiene otro significado. Ya lo vamos a ver, como les decía, en la tercera y última parte de este módulo. Otra posibilidad, otra responsabilidad es el hecho de que el módulo se puede hacer cargo totalmente de gestionar al dispositivo, digamos, enviar en tiempo y forma los comandos al dispositivo, digamos, hacer las dos cosas, ¿no? El control y el temporizado, o apelando a la ley de equivalencia de hardware y software, un poco aprovechando, ¿no? La ley de equivalencia de hardware y software tiene como son dos caras de la misma moneda. Vos podés bajar el costo del hardware, pasando responsabilidad al software, al controlador, pero no es gratis, porque lo que estás resolviendo por software va a insumir recursos del procesador, mientras que lo que vos resolvías por hardware a nivel del adaptador, bueno, era lo que el CPU nunca se enteraba. Entonces, por eso un falso dilema. Uno dice, bueno, podemos hacer que el CPU se encargue de todo y mi módulo de entrada-salida es más económico, pero un momentito, si vos pones un módulo de entrada-salida con más prestaciones a nivel de hardware, el desempeño va a ser superior. Así que bueno, está en nosotros o en la persona que tome la decisión de qué motherboard hacer uso. Cuando uno compra un motherboard, a veces le miramos nada más, qué sé yo, qué CPU va a usar. No vaya a ser que te equivoques, porque los CPUs de Intel tienen una cierta cantidad de patitas y los CPUs de AMD tienen otra cantidad de patitas. Por más que Intel y AMD los dos son la misma arquitectura, la arquitectura es a x64 o x32. Hay que tener cuidado porque, además de mirar el CPU, cuando uno compra el motherboard, está fijando qué cosa. De esto de lo que estamos hablando aquí. El conjunto de módulos de entrada-salida que va a ayudar al CPU a llevar adelante las tareas. Entonces es importante también mirar. Ahora, de a poquito uno lo hace un poco más, empezar a mirar. A ver, ¿qué pasa? Uno por ahí se termina comprando la computadora ya armada, entonces ahí no hay ninguna decisión que tomar. Pero si estamos armando la compu con mucho cuidado, un poco para maximizar el desempeño que le sacamos al conjunto de billetes que logramos ahorrar, ahí sí tiene sentido mirar, a ver, bueno, ¿cuántos discos rígidos me deja tener? ¿Yo cuántos discos rígidos tengo? Tengo 3, bueno, ¿entran los 3? Sí, entran, no entran. Tengo uno solo, bueno, fenómeno. Este soporta 2, bien, me arreglo. Uno va jugando con eso y puede lograr, como les decía, maximizar la capacidad de cómputo que le extraemos. Sacamos agua de las rocas, ¿no? Le sacamos la mayor cantidad de poder de cómputo a esos escasos dolarucos que logramos ahorrar. Así que ahí estaba la segunda cuestión que hay que tener en cuenta, que el módulo se puede hacer cargo completamente de la gestión o puede delegar esa responsabilidad en el CPU. Y un poco para cerrar este tema, y vamos ya a quedar en condiciones de arrancar con los modos de entrada-salida, al módulo, a veces, dependiendo del fabricante, ¿no? o del desempeño también, al módulo de entrada-salida se lo suele llamar a veces canal de entrada-salida. La gente de IBM usaba mucho este término. O también procesador de entrada-salida. Cuando uno compra un servidor, típicamente no te dice tiene tal y tal módulo de entrada-salida. Te habla y dice tiene tal procesador de entrada-salida. Son palabras más refinadas como para darle idea de que te va a salir más caro el hardware, ¿no? Típicamente, obviamente, volviendo al punto anterior, ¿te va a salir más caro el hardware? Sí, pero también abajo del brazo viene mayor desempeño. Por eso decíamos, son típicamente jerga que vemos o terminología que vemos en las propagandas de los servidores. A veces en una notebook hogareña, en una PC hogareña, tal vez ni la palabra módulo de entrada-salida aparece, ¿no? A veces son más elementales la publicidad para las computadoras hogareñas, porque por ahí se la están vendiendo a alguien que está estudiando computación. Pero por ahí se la están vendiendo a mi tía, ¿no? Se entiende lo que digo. Por ahí hay gente que ni se preocupa. Entonces no pierden tiempo en explicar esas cuestiones. Te dicen nomás, no sé, a veces ni eso te dicen. La cantidad de memoria que tiene, la cantidad de disco rígido que tiene, etcétera, etcétera. Ok, con esto cerramos esta primera parte que, como les contaba, era más cortita. De hecho,
nos llevó 1 hora nada más, pero quedamos en condiciones para sí hincar el diente en la parte más sustanciosa de este módulo, que va a ser la segunda parte. Pero como siempre me gusta decir, por el momento dejamos acá.